y quisiéramos trasladarle la palabra al diputado Martín Melassi del Partido Colorado para que también pueda compartir con nosotros sus reflexiones y sus aportes para este foro. Muchas gracias, Martín, por la participación. Bueno, buenas tardes. El diputado Lorenzo me deja lo más fácil, como socio de la coalición. No, en primer lugar, agradecerle el espacio, la oportunidad de que uno tenga también la oportunidad de expresarse. Uno ha trabajado bastante esta ley de medios, este proyecto de ley de medios, y la verdad que nosotros debemos decir y hacer algunas puntualizaciones muy importantes. En primer lugar, como socio de la coalición, nos habíamos comprometido a modificar o cambiar radicalmente por un nuevo proyecto de ley, la ley actual, la 19.307. Pero también debemos decir que la redacción que fue enviada del Poder Ejecutivo a la Comisión de Industria en mayo del año pasado, nuestro partido, el Partido Colorado, no participó de esa redacción. Por lo tanto, hemos sido partícipes muy importantes en hacer diferentes devoluciones que entendíamos pertinentes y que mejoraban sustancialmente este proyecto de ley. Es más, hasta en estos días hemos estado realizando diferentes devoluciones. Empezando un poquito por la exposición de motivos, como bien lo decía el diputado, está claro que esta ley es reglamentarista. Yo no diría que es hiperreglamentarista, como dice la exposición de motivos, pero es reglamentarista. Y a veces en las normas, cuando se quiere ser demasiado reglamentarista, se cae en la inconstitucionalidad, como obviamente la Suprema Corte de Justicia declaró de sus 8 artículos, 2 son completamente inconstitucionales y los otros 6 tienen incisos de inconstitucionalidad, pero hay que decir que esos incisos son muy importantes dentro de cada uno de los artículos. Por lo tanto, lo que sí no comparto en esta exposición, que sería en definitiva que esta es una ley algo más moderna, porque esta es una ley de medios, no es una ley de telecomunicaciones. Jamás nunca podría haber participado un artículo que sea de las telecomunicaciones, que es el artículo 48, acceso a las redes de telefonía pública. Entonces, ahí siempre se generó una gran discusión, donde lo comprometía Antel de alguna manera a tener que prestar sus redes, ¿sí? La fibra óptica, para que los cable operadores, así básicamente que lo decía, aquellos que tenían la licencia, pudieran utilizar las redes propias o las redes que contrataran con Antel. Lo ponía en una posición muy incómoda Antel. Después vino una nueva redacción en el proyecto de ley, en el cual no solamente obligaba a Antel, sino que también obligaba a las demás empresas de telecomunicaciones a prestar sus redes. Después, bueno, hemos tenido en la interna distintas redacciones y me animo y me atrevo a decirle que es muy probable que el artículo 48 se baje entonces del proyecto de ley. Porque en definitiva, el artículo 48 lo que quiso hacer fue subsanar el artículo 56, que hablaba de las incompatibilidades en la actual ley, ¿verdad? Es el que decía que aquellos que tienen servicios de radiodifusión o televisión para abonados no podían prestar servicios de Internet. Eso se declaró inconstitucional. Del hecho que se va a derogar toda la ley, no era necesario, si se quiere, una nueva redacción, porque obviamente ahora cualquier persona física o jurídica que lo quiera solicitar lo podrá hacer, obviamente, si cumple con las condiciones que están en el decreto 115 del 2003, si mal no recuerdo. Por lo tanto, quiero decir que nosotros fuimos defensores fuertemente de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel. En segundo lugar, quiero decir que fuimos defensores de las micros y pequeñas empresas, y acá está el diputado Gabriel Tinaglini, y este legislador defendió muchísimo, sobre todo a las cableras del interior del país. Muchísimo, pero muchísimo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el famoso must carry, ¿sí?, que en definitiva también se declaró inconstitucional en la actual ley, decía básicamente que los cable operadores podían poner licencias, podían cargar las señales de aire, vamos a decir, en Montevideo y en el área metropolitana, y sin haber compensaciones a cambio. Es decir, yo si soy cable operador de acá en Montevideo, podía tomar las señales, las ponía en mi cable, yo le cobraba a mis abonados, recibía una contraprestación, una compensación, pero yo no pagaba a los canales de aire, que claramente son los que hacen más del 60% del contenido
es de industria nacional y son los que tenían los costos. Eso claramente fue inconstitucional. Se trató de solucionar con la redacción del artículo 40, la solución estaba, pero el problema que surge es que los cables de interior, que estamos más lejos, la dificultad que tenemos es que, ¿qué pasa si los canales de aire mañana resuelven no darle las señales a los cables del interior? Y alguno se puede preguntar, ¿y por qué no se la van a dar? Han sido socios durante 25 años. Bueno, todos sabemos que en esta convergencia tecnológica vienen las famosas OTT, ¿no? Que es una aplicación, es como una app donde uno puede ver vía streaming, vía internet, los canales de aire de Montevideo. Eso va a suceder, pero contra eso no podemos hacer nada. Entonces nosotros presentamos un sustitutivo que justamente era igual como estaba presentado el artículo de retransmisión de las señales, pero lo agregábamos en que, en caso que las cableras no se pusieran de acuerdo con los canales de aire, entonces la USEC, a través de un tribunal arbitral, podría intervenir y acercar las partes. Como no hubo acuerdo político, no tuve posibilidad de presentar el sustitutivo, es muy probable entonces que ese artículo tampoco ingrese al plenario o, vamos a decir, a la comisión para pasar al plenario. Mi preocupación, fuentes de trabajo del interior, claramente, pero entiendo que estamos viviendo una era tecnológica que creo que ni ninguno de nosotros nos podemos imaginar qué va a pasar de acá a los próximos 10 años. Ya que hablo sobre la era tecnológica, también quiero decir que esta es una ley de medios que tiene muchas horas de trabajo, la actual ley de medios, quiero decir, en el cual felicito a todos los que intervinieron, pero creería que va a ser bastante obsoleta en los próximos 10 años. Deberíamos de estar pensando en una ley de telecomunicaciones, donde podamos regular a todos los medios que van a estar en plataformas de protocolo de internet, en plataformas vía streaming, y que eso hoy no está regulado, ¿sí? Todos ustedes saben, lo que tienen radio, podcast en Spotify, por ejemplo, no estará regulado. Alguien que pueda hacer algún noticiero desde Madagascar y es un noticiero uruguayo, lo vamos a ver vía streaming, no está regulado, ni la protección, ni la publicidad dirigida a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que hemos cumplido con dar batalla en el artículo 40. También quiero decirles que ustedes hablan mucho, y me parece bien, sobre la concentración de medios. Nosotros también hemos trabajado y nos ha preocupado el tema de la concentración de medios. Actualmente uno puede ser licenciatario o permisario de servicio de radiodifusión abierta en máximo de 3 licencias. El Poder Ejecutivo envió un máximo de 8 licencias. Nosotros entendíamos que era obviamente excesivo. Ahora, seamos honestos, ¿qué es ser excesivo? ¿Puede un legislador realmente saber cuántas licencias son válidas para sobrevivir en estos momentos donde todo va a ser vía internet? Es lo mismo 4 licencias en Montevideo, que con una licencia abarcan a 1 millón o más de 1 millón de personas, que una licencia en la ciudad de Mercedes, donde yo vivo, que llegamos a 40, 50 mil personas. Entonces, hay muchas radios que están en vía de extinción. Por lo tanto, no veíamos una amenaza que se puedan tener más radios. Generalmente tendemos a pensar en unos pocos grupos y nos olvidamos que el interior también existe. Entonces nosotros establecimos que en cuanto a radiodifusión abierta, en el límite, en el interior podía llegar a 6 y en la capital a 4. Eso creo que hay acuerdo en la coalición y aprovecho a contárselos porque es muy importante. De 8 se baja a 4 en la capital del país. Y por supuesto que a mí me preocupa también los grupos económicos. Pero créanme que el peor grupo económico es el que no se controla, señores. Eso, créanme que es así. Y eso es lo que pasó hoy. Yo no voy a hablar de empresas, de nombres de empresas, pero acá se autorizaron empresas de cable, ¿sí? Que todos sabemos que están a nombre de testaferro. Lo he dicho públicamente y por eso no me animo a decirlo acá. ¿Y por qué autorizamos entonces a esas empresas que sabíamos, en definitiva, que su capital accionario no era nacional, que era extranjero? Esa es la peor ley de medios. Si no logramos tener una ley de medios que podamos controlar, por más contenido que le pongamos, si no se logra controlar, no se logra entender qué es lo que se quiere decir en algunos de los artículos, es muy difícil para que la unidad reguladora, aquella que viene con el inspector a controlarte, a ver si estás cumpliendo o no. Y la pregunta es, ¿con qué vara me van a tocar a mí si la interpretación es confusa? ¿Con la de la bondad
o con la de la maldad? ¿Quién es el que me viene a controlar? ¿Porque, porque no le gusta mi empresa o porque no le gusta el permisario del vecino de enfrente? ¿Cómo se va a medir? Entonces, yo lo que digo es que acá lo que precisamos es un proyecto de ley de medios que contemple gran parte de lo que ustedes están diciendo, que sea equilibrada, que sea posible para la USEC realmente empezar a controlar, y si hay que blanquear situaciones, yo creo que hay que empezar a trabajar, y si hay que blanquearla, hay que blanquearla. Se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo, siempre evitando las concentraciones, siempre evitando, obviamente, los grandes grupos económicos. En lo que es las personerías jurídicas, las personerías físicas, todo lo que deben de cumplir, está claro que es evidente que si controlamos bien este proyecto de ley nuevo, créanme que no deberían existir las concentraciones de medios. Al menos es lo que yo percibo al respecto. Respecto a la cantidad de licencias para servicios de televisión para abonados, ¿no? Para las cableras, la cantidad de licencias. Actualmente son 6 licencias. Este proyecto de ley sacó la cantidad de licencias. Y eso sí nos preocupa. Eso sí que nos preocupa. Pero créanme que van a volver la cantidad, el límite de licencias van a volver. Eso está acordado y vuelve. Después discutimos mucho, al menos dentro de la interna, si es viable o no transferir las licencias de televisión para abonados a capitales extranjeros. Yo siempre dije que no. Trabajé mucho para que no. Ahora, ¿qué hacemos con las que hoy tienen testaferros? ¿Hacemos la vista gorda como la hemos hecho siempre o blanqueamos la situación? ¿Qué es mejor? En la actual redacción, claramente es un puente de pasaje en el cual dice que uno va a poder transferir las licencias a empresas extranjeras. En la nueva redacción, obviamente, el diputado Tinglagrini no la tiene, pero se ha estado trabajando en 2 o 3 alternativas que no va a ser tan sencillo poder transferirla, como por ejemplo rendir cuenta a la Asamblea General como de las tantas alternativas que estamos manejando. Básicamente yo la conozco, no las voy a adelantar, pero sí me preocupa la transferencia tan libre como estaba en este proyecto de ley, lo digo porque así lo siento y así me preocupa. ¿Sí? Respecto a la objeción de conciencia, que bien lo decía hoy Fabián, creo que era Fabián, sí. A Fabián lo recibimos, si mal no recuerdo, en la comisión. Y me permito decirle, porque yo lo dije públicamente, que va a volver a este proyecto de ley. Así que nos podemos poner contentos. Algunas buenas tenemos también. No, va a volver. También aprovecho de decir, como bien dijo hoy Rosa González, que hablaba justamente de la protección de niños, niñas y adolescentes, algo que se ha hablado, creo, por casi todos los panelistas. Yo les voy a decir que, y me permito agarrar un segundito los apuntes, nosotros recibimos en la comisión al INAU, ¿verdad? Hoy la actual ley tiene algo así como 5 o 6 artículos que hablan sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El proyecto de ley solamente tiene un artículo, pero yo me voy a remitir a lo que dijeron las autoridades del INAU. En la actual ley 17823, que es justamente el Código de la Niñez y el Adolescente, el artículo 29 está contemplado en el artículo 3 de dicho código, que es el que dice el deber de protección. Es decir, está en esta norma y está en la otra norma. Así que tranquilidad con esto, porque está contemplado. El artículo 31, que habla del derecho a la privacidad, tiene derecho a que no se utilice su imagen. Ya está contemplado en la ley 17823, artículo 9 y artículo 11. Respecto al artículo que habla de la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes, ese artículo vuelve a este proyecto de ley. Este fue el único artículo que el INAU nos dio la razón de que tal vez no estaba contemplado en la norma. Por lo tanto, nosotros entendimos, y el legislador dijo que este artículo tenía que venir. Y este legislador dijo que el artículo de objeción de conciencia a los periodistas tiene que volver. Y este legislador trabajó para bajar la cantidad de licencias. Y este legislador trabajó para que Antel
no tuviera la necesidad de ingresar en una ley de medios. No es una ley de telecomunicación. También trabajamos en que volviera, y eso fue un común acuerdo, el artículo, es el 47 del actual proyecto de ley, y no recuerdo cuál es el artículo de la ley actual, que es el que habla del acceso, el artículo 36 de la actual ley, que es el que habla de la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva o visual. Fundamental volver al artículo de la actual ley, porque el proyecto de ley era un retroceso. Nosotros recibimos a todos los colectivos de personas en situación de discapacidad, sobre todo auditiva y sobre todo visual. Así que va a quedar la redacción igual a como está el actual proyecto, como está en la actual ley. Y respecto, de alguna manera, a lo que ustedes han hablado del Consejo Asesor, de la CHASP. Seguimos trabajando para que ese consejo no desaparezca. No les puedo asegurar en qué figura va a estar, a qué dirección o a qué ejecutivo va a pertenecer, pero estamos trabajando para que vuelva. No les puedo adelantar en la cantidad de integrantes del actual CHASP, pero sí queremos que ese consejo asesor exista, porque, como bien dijo hoy Rosa González, es importante la participación de la sociedad civil. Y yo también creo lo mismo, como es la academia. En líneas generales, es lo que le puedo transmitir. No ha sido fácil, pero me comprometo como legislador a empezar a pensar más allá, que tenemos otra batalla dura que dar, es cómo vamos a controlar los servicios de Internet, cómo vamos a controlar todo lo que hoy sucede, y también tenemos que empezar a pensar qué es lo que piensan los millennials, qué es lo que están mirando, qué es lo que les interesa, porque en definitiva es a ellos a los que hay que preguntarles cómo vamos a hacer un proyecto de ley de telecomunicaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, representante Melassi. La verdad que sí, que ha sido muy generoso con las novedades, tenemos varias primicias sobre el proceso de tratamiento del actual proyecto de ley, que bueno, sin duda alguna enriquece el debate democrático, el debate plural que nos proponíamos desde la Facultad de Información y Comunicación. Tenemos algunas consultas que llegaron a través del foro de YouTube, que se las resumo rápidamente y los invito a que ambos, tanto Martín como Gabriel, puedan responderlas. Y bueno, ahora vemos el orden. En primer lugar, la primera consulta que recibimos es: ¿cuál fue el argumento que se manejó desde la coalición de gobierno para el recorte en accesibilidad en medios audiovisuales? ¿Fue un pedido de las cámaras empresariales o iniciativa política? Y la segunda pregunta que tenemos, que lo que voy a hacer es agrupar varias con respecto al mismo tema, tiene que ver con la suspensión del pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico, del espectro televisivo. La pregunta es: ¿por qué la nueva ley elimina el pago del canon por uso del espectro televisivo? ¿Cómo se explica esa renuncia fiscal por parte del Estado en el contexto actual? Bueno, también preguntan ¿cuál es la razón para que un privado utilice el espectro sin pagar por ello? Y una consulta derivada también, si al eliminar el canon desaparece el Fondo de Promoción Audiovisual. Ahí, bueno, les paso la palabra. Imagino también que la participación del diputado Lorenzo hubiera sido bien valiosa para dar respuesta a algunas de estas interrogantes, pero entiendo que tanto Gabriel como Martín pueden hacer comentarios al respecto. ¿Cómo les parece arrancar? Tal vez Martín o Gabriel, ¿cómo prefieren? Yo arranco, no tengo problema. Muy bien. No son preguntas sencillas, son preguntas que nosotros también nos las hacemos, ¿verdad? Sobre todo el tema de la accesibilidad de las personas, como dije hoy, de discapacidad auditiva o visual. Claramente percibimos que había un retroceso. Ahora, ¿de dónde viene? Yo no estoy en condiciones para decir eso, digo, no, ni me corresponde y ni lo sé. Lo que sí sé es lo que va a salir, que es lo más importante, que es volver al actual artículo de la actual ley 19.307, que es lo más importante. Ese es sobre ese tema. Respecto al canon, yo me hago la misma pregunta. También me hago la misma pregunta, creo que es una buena pregunta para el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Obviamente que no nos está acompañando, pero yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a ellos.
Pero aprovecho de decir algo, que cuando recibimos a la asociación que nuclea la industria de contenido de servicio audiovisual, que no, exactamente las siglas no me acuerdo, dijeron que estábamos pasando uno de los mejores momentos, por lo menos hasta febrero de este año, ahora con la pandemia, ya que se ha expandido, es diferente, en cuanto a generación de empleos. Es más, dijeron, hay más demanda que oferta de trabajo. El diputado Tiraglini se debe recordar, por ejemplo, empresas como Netflix vinieron a Uruguay a hacer las producciones de los videos, etcétera, etcétera, porque justamente acá era un lugar que prácticamente no teníamos, la pandemia no se había expandido, y había una demanda laboral increíble, y la oferta era poca, porque obviamente necesitaban algunos técnicos, profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no está el canon? Yo creo, vuelvo a insistir, es una pregunta que yo también me hago, es una pregunta que también habría que ir a los inicios. ¿Por qué se puso el canon? Que la debían pagar, obviamente, aquellos que tenían servicio de difusión de televisión para abonados, etcétera, etcétera. Bueno, capaz que habría que haber ido al inicio. Yo no estuve cuando se hizo esta ley actual, pero bueno, me parece que es más una pregunta para el Poder Ejecutivo.